Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de la situación que enfrentan los caficultores de nuestro país. Estamos ya iniciando una nueva temporada de corte y ya hay enormes expectativas en un sector que ayuda a sostener nuestra economía. Es fundamental observar cómo está el comportamiento del rubro del café para tener una tendencia marcada hacia el futuro sobre ingresos que son claves para la nación en el 2024. Nos acompañan productores del oriente y de la zona central del país. Don Martín Rodríguez ya con nosotros y Pedro Aguilar, con quienes vamos a desarrollar junto a directivos de organizaciones de producción de café esta temática. En principio, Martín, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo está el sector del Paraíso? Y quiero arrancar con el tema del acceso a las fincas. ¿Se logrará extraer todo el grano o vamos a seguir con las mismas quejas de siempre? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Rosendo. Buenas noches, Pedrito. Un gusto estar acá con cada uno de ustedes. A ustedes que nos ven a través de este medio, decirles efectivamente que estamos en vísperas de lo que es la nueva cosecha que inició el 1 de octubre del 2023 y finaliza el 30 de septiembre de 2024. Esta cosecha la estamos esperando con muchas ansias. Creemos que Honduras sigue manteniendo esa calidad de café a nivel del mundo. Somos todavía el sexto productor a nivel mundial. Sin embargo, la accesibilidad a nuestras fincas de café sigue siendo un problema bastante serio, aunque conocemos el trabajo que hace el Fondo Cafetero Nacional en cada una de las zonas que tenemos acceso a nuestras fincas cafetaleras. Sabemos que hasta este momento se nos han venido unas fuertes lluvias y que de una u otra manera nos están impidiendo también el paso y el acceso a nuestras fincas de producción, de llevar nuestros corteros a cada una de las parcelas, de las áreas de producción que tenemos, y necesitamos del concurso de todos. Los productores de café hacemos lo que nos corresponde con nuestras instituciones, pero también necesitamos de toda la mano amiga, de todo el esfuerzo. El café para Honduras representa 1.300, 1.400 millones de dólares que entran como divisa y que generan una gran expectativa. Somos el segundo rubro después de las remesas, licenciado. Martín Rodríguez es productor de la zona oriental del país, en el sector de los volcanes y las dificultades en el Paraíso. Pedro es productor de Guaymaca. ¿Cómo están en la mano de obra? Ese es uno de los grandes problemas que históricamente se han venido enfrentando. Esta cosecha del 2023, ¿cómo los toma? Sí, muchas gracias, amigo. Realmente siempre es preocupante el tema de la mano de obra en el país. Hay mucha migración. Ese es el principal problema que tenemos. Pero las fincas están buenas, gracias a Dios. Hay buena producción en la zona de nosotros. Todo lo que se refiere a la región de Agalta. Esperando que la cosecha 2023-2024 pues sea de mucha prosperidad para el país. Como dijo nuestro amigo Martín, somos un rubro el cual representa la segunda generación de divisas del país. Y esto es motivo para fortalecer el rubro del café. Ahora, ¿se tiene acceso a mano de obra certificada o vamos a seguir con el riesgo de que parte de la cosecha se caiga por falta de corteros? Tenemos el riesgo porque tenemos una mano de obra no calificada principalmente, y que ese es el problema por muchos temas, ¿verdad? Que a veces por el tema de falta de educación muchas personas creen que la única opción es Estados Unidos. Y sigue esa caravana de hondureños, y quienes salimos más afectados somos los de tierra adentro, porque son los hondureños que más están en ese viaje, en esa carretera. Entonces, de otra manera, el rubro cafetero
tenemos latente ese problema. Casualmente con esta lluvia se ha madurado un poco más en las zonas bajas. Parte de Tiupacenti, parte de Guaymaca, parte de Campamento, de Concordia, en las partes bajas se ha ido madurando el café, a tal razón de que algunas fincas ya hicieron la limpieza o la requema que le llamamos. Y algunos productores con esta lluvia, casualmente hoy me hablaba alguien, me escribían muchos, pues, y nos decían, estamos preocupados, se nos está madurando el café con tanta agua. Y la mano de obra pues no es suficiente, no nos estamos dando abasto porque el café se está madurando de un solo. Y esto afecta de otra manera, viene a repercutir después de un cambio climático. Y eso muchas veces lo desconocemos, muy poco hablamos del cambio climático, muy poco hablamos de la problemática, aparte de la parte política que hemos vivido en el gremio, pero hay otros problemas también que a corto, no lo llamo a mediano ni a largo plazo, lo hablamos a corto plazo, vamos a tener un serio problema por el cambio climático, con el tema de variedades que realmente ya no son resistentes a la roya, ya no son resistentes a la sequía. Así es que tenemos otros problemas también que están a corto plazo y que tenemos que reunirnos los cafetaleros, las autoridades del sector café, las autoridades locales, gubernamentales, para tratar un tema de que pueda salir afectado Honduras, porque somos, como dijo Martín, somos el segundo rubro que genera divisas en el país. Aquí hay un elemento que siempre ha traído problema a los caficultores y que tiene que ver mucho con la dirigencia. Y quiero que ambos me respondan con sinceridad. Es la politización que desgraciadamente llegó a las organizaciones y que termina afectando. Martín mencionaba el tema del fondo cafetero. Se ha dicho históricamente que no cumple con la función primordial de beneficio colectivo, sino que el fondo cafetero ha estado a lo largo de los años con el beneficio puntual a ciertos productores, que les arregla los accesos, que es fundamental para acarrear el grano al beneficio de la gran ciudad y venir después con la exportación, pero a una argolla. Se sigue manteniendo, quiero que ambos me sean francos en eso. Bueno, realmente queremos ser honestos en ese sentido y el Fondo Cafetero se creó para brindar acceso en aquellas zonas donde el gobierno no tiene presencia. Y en ese sentido tenemos estructuras a nivel de municipales, los presidentes de cada una de las organizaciones son los que llevan consigo ese proceso de reparación de nuestras carreteras. El Fondo Cafetero hasta este momento ha estado haciendo la labor que corresponde. Hemos comprado maquinaria nueva, hemos adquirido ciertos elementos importantes para ir mejorando los accesos a nuestras carreteras, pero también necesitamos qué pasa al otro lado. O sea, muchas veces nos ponemos a reparar los accesos a nuestra finca, pero también para llegar, por decirlo así, del paraíso a la zona de la lodosa, del paraíso a la zona de dificultades, de Guaymaca a cada una de las zonas que corresponden para accesar a nuestra finca, el Fondo Cafetero tiene su responsabilidad, pero también, como decía Pedro, necesitamos el concurso de todos. Aquí es importante que todas las estructuras gubernamentales y que esa parte de politización que sí se ha venido queriendo dar y manosear unas estructuras que los productores de café nos cuesta y que las hemos mantenido con nuestros propios recursos. ¿Ustedes qué reclaman para la zona de Guaymaca, que me decía está comprando café en el sector de Tiupacenti, que es municipio del Paraíso y uno de los grandes productores también, Pedro? Mire, el tema de las carreteras o vías de comunicación es un tema de toda la vida. Eso no es de ahorita. Yo creo que con el productor en esa parte sí hay una deuda moral. Y yo creo que nunca ha sido suficiente. Yo creo que, pero también no podemos llorar por la leche derramada. Yo creo que es el momento, Honduras con tantas malas noticias, que vienen huracanes, problemas en el Congreso, problemas políticos. Yo creo que también le debemos dar la importancia necesaria a los rubros. Y en el caso del café, yo creo que tanto las autoridades del ICAFE, las autoridades locales, alcaldes, diputados, el gobierno el gobierno central,
las autoridades del ICAFE, el fondo, creo que los intermediarios, los exportadores, todos tenemos que unirnos para colaborar, todos tenemos que sentarnos para proteger al productor. Al final vivimos de las cosechas, al final nos llenamos la boca diciendo que Honduras antes es el tercer productor de café del mundo, después caímos al cuarto lugar, al quinto, ahora estamos en el sexto, creo, ¿verdad, Martín? Sexto, sí. Y así hemos ido cayendo. Y si este proceso sigue cayendo, también va a hacer falta presupuesto en el fondo cafetero. Yo creo que es necesario hacer una reflexión en el país, es necesario que todos los que nos vemos involucrados en esta cadena del café podamos hacer una reflexión y sentarnos y decir qué nos está pasando. Cada día nos estamos peleando más, cada día nos estamos desviando de los temas principales que afectan al productor, que afectan al país. Yo creo que es necesario que todos tomemos conciencia y que al final la política nunca la vamos a poder desaparecer. Ahí va a estar. Honduras de una otra manera es un país político, pero principalmente somos productores de café y nos está afectando, como usted dijo, amigo Rosendo, el tema de la mano de obra. Nos está afectando el tema de las carreteras, es un desastre las carreteras. Sabemos que el cambio climático nos afecta, pero si en verano nosotros pudiéramos arreglar las carreteras bien balastreadas y con alcantarillas, es más difícil que se nos arruinen en tan corto plazo. Yo creo que esta es la unidad de todos. Yo creo que el ICAFE ha hecho un buen trabajo en esa parte de poder trabajar directamente con los productores, pero no se da abasto no se da abasto el ICAFE. No se da abasto. Entonces ahí es donde entramos todos los actores, todos, desde el más humilde político hasta el más burgués. Yo creo que todos deberíamos de entrar en esa cadena. Y al final, y no solamente lo que estamos, la empresa privada como COED también. ¿Por qué lo digo, menciono? Porque no solamente es que producimos café, también hay un valor agregado. Hay unos que venden bolsas de café, hay unos que ya le dan el valor agregado como tostado. O sea, en otros casos hay muchos empresarios que venden la materia prima para poder venderlo a nivel local y también exportarlo. O sea, al final estamos involucrados en una gran cadena. Muy bien, estamos esta noche al banquillo revisando la situación que viven actualmente los productores de café en el territorio nacional. Vamos a ir a una pausa, ya vamos a escuchar la visión que tienen los alcaldes que a su vez son productores, cómo involucrar al verdadero productor en el desarrollo de la caficultura sin el tinte político. ¿Es posible o es una utopía? Ya se los contamos. El rubro del café, que está en estos momentos en un estado crítico, podríamos decir, en todo Honduras. Realmente la política, creo que la manera en que se maneja en Honduras es totalmente adversa a los intereses de los sectores más vulnerables. Seguimos al banquillo, revisamos la situación que viven actualmente los caficultores. Manuel Urbina es el alcalde del municipio de Lajas, Comayagua, y presidente de una de las organizaciones de productores de café. El tema político ha entrado a nivel de los grandes y pequeños y medianos productores. ¿Cómo quitar ese vínculo que le puede generar daño a los productores del país? Alcalde, buenas noches, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Rosendo. Gracias por la oportunidad que nos da de poder participar y hablar de un tema tan importante como es el rubro del café, que está en estos momentos en un estado crítico, podríamos decir, en todo Honduras. Realmente la política, creo que la manera en que se maneja en Honduras es totalmente adversa a los intereses de los sectores más vulnerables. Por ejemplo, en el lado del café, creo que en este momento se está viendo politizado, se está viendo el interés de varios sectores del gobierno, de varios sectores de alcaldes que quieren acaparar un sector tan fuerte con objetivo no de ayudar, sino con objetivo de buscar sus propios beneficios. Poderse se puede mezclar cuando usted no busca intereses propios, cuando usted busca realmente el interés del rubro en sí. Creo que los políticos, Rosendo, no nos hemos dado cuenta que el rubro del café es el rubro que aporta gran parte a la economía de este país y luego que sostiene la economía en aquellos municipios tierra adentro, porque es donde se genera el circulante que se menea en el tiempo de cosecha. Los alcaldes que quieren colaborar, los funcionarios que quieren colaborar, lo pueden hacer,
pero se tiene que hacer de la manera no vinculada directamente, queriendo atraer agua para su molino, pero sí es factible, aportando al sector, no acaparando el sector. Son cosas diferentes, Rosel. ¿Cuál es el reclamo que tienen ustedes, el planteamiento que como tal esperan de la estructura administrativa del país para desarrollar verdaderamente el rubro y no estar expuestos como estamos ahora mismo, corriendo, pidiendo que reparen las vías de acceso a fincas que ya están produciendo? Pero observamos videos que si repasamos la zona de la Lodosa en el Paraíso, que ustedes la conocen, las zonas productoras de Comayagua, en las aldeas de La Libertad, de Lajas, de Minas de Oro, si vamos a Lempira, en el occidente del país, eso es un dolor de cabeza ver cómo están las vías de acceso. Y pasa lo mismo en la zona central. ¿Por qué esos descuidos? ¿En qué se ha fallado? Y que el gobierno perfectamente, como nos señalaba Martín, puede ser un aliado apoyándoles en aquella zona en donde sí es una responsabilidad de ellos tener en buen estado las vías de comunicación. Comparto totalmente con Pedro. Un saludo a Pedro y a Martín, sus panelistas ahí en cabina. Realmente creo que el gobierno debe de hacer una política pública, una política a favor del sector que se implemente todos los años, que sea un requisito a cambio del 1.400.000.000 de dólares que aportamos a la economía de este país. Debería de tener ya una política establecida cuánto va a ser el aporte que va a dar al sector café, ya sea en reparación de carreteras o ya sea también en asistencia técnica o en incentivos para que la producción no vaya cayendo. En este momento creo que lo que ha faltado es eso, un acercamiento con el gobierno que se acerque hacia el sector para ver realmente las necesidades que tenemos. El tema de carreteras, decía Pedro, y comparto con él, es un tema que todos los años quedamos en deuda con los caficultores. Sin embargo, los fondos que se invierten ahí a través del fondo cafetero son fondos propios que se invierten dependiendo la cantidad de café que estamos sacando, la cantidad de café que estamos produciendo. Entre menos producimos, menos inversión va a haber del fondo cafetero en nuestras carreteras. ¿Que a qué le corresponde? Al gobierno. El gobierno es el que debería de tener el plan mágico de poder decir, mire, sector café, se avecina o estamos a vísperas de la cosecha, aquí está el aporte que vamos a hacer a través de la Secretaría de Estado, a quien corresponda, de mantenerle las vías de comunicación aptas para que ustedes no sufran en el momento de la recolección de la cosecha. Calles malas tenemos, creo que a nivel nacional. ¿Por qué? La responsabilidad que se ha comprometido el Fondo Cafetero con los productores a través de esos fondos que recauda de los mismos productores es mantenerles el acceso de los chutes hacia, que llamamos chutes nosotros, que es de la calle troncal hacia sus propiedades, hacia su finca. Sin embargo, de donde termina el chute, las calles troncales, calles terciarias, están en pésimas condiciones, en unas condiciones que en este momento creo que todos los caficultores en este momento están preocupados porque no encuentran la salida de cómo sacar ese grano aromático hacia el mercado. Martín, ¿por qué no se trabaja en verano? Esa es la gran interrogante que siempre surge, porque el recurso lo tienen, el Fondo Cafetero y las diferentes organizaciones manejan los recursos. De pronto no puede ser en grandes cantidades, pero por lo menos lo necesario para que a las zonas productivas se les dé una respuesta a quienes son sus afiliados. El Fondo Cafetero Nacional tiene 214 municipios a nivel del país donde repara las diferentes zonas que dan acceso a las fincas cafetaleras. Hay un plan de trabajo en el que contemplamos la parte de los drenajes, la parte de la conformación de las vías de acceso, y sí se trabaja en verano. No, siempre tenemos, de acuerdo a nuestra asignación, como le decía el presidente nuestro de Anacafé, Manuel Urbina, de que necesitamos
de acuerdo a cómo vayan saliendo las exportaciones, se van generando también las asignaciones que corresponden a cada uno de los municipios y en base a eso hacemos en algunas etapas alianzas estratégicas con alcaldías para incrementar un poco el fondo. Sin embargo, nos ha tocado a estar haciendo reparaciones en las vías que dan acceso, que corresponden al gobierno. También los productores nos ha tocado estarlas manejando. Y no solo se trata de conformar, no solo se trata de tirar, de meter un patrol o un tractor, se trata también de drenar, de hacer que esas carreteras tengan los drenajes que corresponden, y esa es la responsabilidad que tanto los presidentes municipales, así como la ingeniería del Fondo Cafetero, evalúan, analizan y echan a andar cada uno de los proyectos. Pero sí el Fondo Cafetero trabaja todo el año y sí, muchas veces nos preguntamos... ¿Y el manejo de recursos cómo es? ¿Es realmente transparente? ¿Se sienten ustedes satisfechos por la forma en que se han distribuido los recursos? ¿O ese es otro de los grandes problemas que se tiene, que yo recuerdo en su momento lo señaló el desaparecido don Jorge Bueso Arias, que criticó en parte algunas de las organizaciones porque no eran abiertas y transparentes en el manejo de los fondos de ustedes mismos, los productores, porque aportan por cada quintal vendido? Bueno, cada organización tiene su propio representante municipal, son los presidentes, y donde tenemos estructuras de que están las 4 organizaciones gremiales legalmente constituidas en el país, los 4 presidentes, junto con la estructura de ingeniería del Fondo Cafetero, trabajan, evalúan, proyectan y de acuerdo a nuestra asignación se van haciendo las reparaciones y vamos viendo cuánto nos vamos gastando en cada una de las etapas que inicia un proyecto y que finaliza. Bueno, hemos visto el tema de las vías de acceso, en parte mano de obra, y hay otro elemento, Pedro Aguilar, que se está reclamando actualmente, el tema de la seguridad. ¿Cómo están? ¿Se sienten seguros en las fincas? ¿Están contentos, si cabe este término, en la forma en que les están dando el respaldo las autoridades, o este es otro escenario que les está pasando factura también a ustedes como productores? Sí, gracias. Un saludo, alcalde Urbina, un placer. Bueno, todo este proceso ha venido, como dicen, en los últimos años, y voy a hacer una pequeña reflexión. Usted hacía una pregunta. Yo creo que a veces los reclamos, a veces lo que hemos fallado de otra manera es porque todos en su momento nos hemos acomodado. A veces también... ¿Han sido pasivos? Yo creo que a veces hemos sido pasivos. Pasivos, y por eso voy a hacer un paréntesis ahí. Yo creo que muchas veces hemos sido pasivos. Desde el momento de que hemos jalado uno para un lado, otros para otro. Yo creo que el tema del café le conviene a los políticos, a las gremiales, a todos nos conviene. Al país principalmente por las divisas. Y ha habido una deuda, cuando mencionaba, hay una deuda moral, porque no nos hemos unido. O sea, muchas veces hemos sido como el sope, que el sope cuando viene el agua dice, hoy sí hago mi casa. Hoy que tenemos un problema, sí estamos buscando y nos echamos la culpa a todos. Pero como dicen, no, es el momento oportuno, como dice Martín, escuchaba al alcalde, para que reflexionemos. Problemas de calles, el gobierno, si tiene dudas de transferirle al ICAFE o al Fondo Cafetero un presupuesto por año, pues que auditorías. Sencillo. Al final esa publicidad va a salir y decir, bueno, asignamos tantos millones para arreglar todas las vías del sector café en Honduras. Habemos 100,000 familias cafetaleras en Honduras. Si usted lo multiplica, y algo que tenemos los cafetaleros, que somos perros para tener hijos. El que menos, como dicen, el que menos tiene por lo menos 4 hijos. El que menos. Ya vamos a hacer aquí la encuesta. Hay que hacer una encuesta aquí, a ver quién tiene más. Si usted lo analiza, son votos. De cualquier gobierno que venga y diga aporté 15, 20, 50, 100 millones para el sector café, voy a auditar esos fondos que hizo el Fondo Cafetero, hágalo. Pero arreglemos, como dijo Martín, en verano, el Fondo Cafetero no se dará abasto.
Así. Tenemos más de 220.000 hectáreas sembradas de café en Honduras. Es un relajo de café. Son 1.390 millones de dólares en divisas que hacemos repatriación. Vendemos el café, el exportador lo exporta y ese dinero regresa. Y hay algo increíble. El dinero no le entra en lempiras al exportador. No. Le entra en dólares, pero el dólar no son del exportador, lo cambia en lempiras. Pero si llegan los dólares a Honduras, llegan al Banco Central. O sea, son en este momento Claro, que hay dificultad con la divisa estadounidense. Nosotros somos generadores. Fundamental. Somos generadores de divisas. ¿A dónde cree que llegan? Uno llena un formulario, lo llena el Banco Central, por ponerle un ejemplo. Entonces, si hay reclamos o dudas de un gobierno cuando dice voy a apartar este presupuesto, entonces auditemos los fondos. De ahí entonces ejercemos presión sobre el Fondo Cafetero del ICAFE. Hay que hacerlo. Los alcaldes, muchos alcaldes están trabajando en alianza con el fondo. Entonces, pero no es suficiente también. Hay alcaldes muy buenos, pero también hay otros alcaldes, con todo el respeto, que no le paran bola al productor. Así es. Y es la triste realidad. El ICAFE tiene yo conocí dos casos el sábado pasado. Conocí dos técnicos del ICAFE que el alcalde, pero ni en broma les paran bola. Ahora me alegra alcaldes como el caso Urbina, que está interesado y está trabajando por el sector café, que vino una noticia de él que hizo un vivero como de 50.000 plantas en regeneración para ir renovando fincas. O sea, es un alcalde que está trabajando. Pero los demás, ¿dónde está el presupuesto? O sea, la política está en todos los estratos, la política está en todos los sectores. Pero ahí es donde tenemos que hacer una reflexión todos, y los mismos cafetaleros. Cuando pidan el voto, sea político, gremiales, no, señores, nosotros no podemos ayudarles. Yo sigo con las calles malas. Viene el tema el otro de seguridad. Todo el mundo está preocupado porque viene un problema serio. Cada día hay falta de generación de empleo. O sea, no se está generando. Y la gente se está yendo. Hay un problema de mano de obra en las empresas. Hay un problema de seguridad latente. La policía no se va a dar abasto. No se va a dar abasto a poder cuidar a todos los cafetaleros. ¿Qué necesitamos? Seguridad. Primero la seguridad jurídica, ¿va? Pero después esa seguridad policial. Hay que sacar el ejército a las calles otra vez. No estar encerrados allá donde estaban cuidando los presos. Necesitamos que cuiden al caficultor. Necesitamos que cuiden al que produce en Honduras. Eso también tenemos que exigir. Que nos cuiden a los que generamos el dinero en Honduras. Necesitamos que nos cuiden. No importa, desde el que tiene una pulpería, un mercadito, el que siembra café, el que lo compra, el intermediario, el exportador, las maquilas, todos necesitamos la seguridad. Muy bien. El productor de la zona de Guaymaca, Pedro Aguilar, sus puntos de vista, junto a Martín Rodríguez, productor del oriente de Honduras, y el alcalde de Lajas, Comayagua, comparten esta noche al banquillo. Hacemos una pausa. Ya seguimos aquí revisando la problemática de la caficultura nacional. Deberíamos en este momento, como el gobierno, tener una política clara, definida hacia el sector productor de café. Una política donde se puedan definir la accesibilidad crediticia que podemos tener los productores. O sea, lo mencionaba Pedro, lo mencionaba Manuel, que no es tan apetecible para nuestros hijos estar en la caficultura, y eso es preocupante. Seguimos al banquillo. Alcalde Manuel Urbina, yo recuerdo hace muchos años cuando se hablaba de que eran más de 115.000, 120.000 productores a nivel nacional, pero las cifras de los últimos tiempos nos alarman porque estamos descendiendo en el número de productores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Martín viene, que lo conozco de hace muchos años en El Paraíso, al igual que Pedro, de familias que han sido productoras históricamente y van los relevos generacionales, pero ahora muchos prefieren la tecnología y olvidan la finca, y que quizás ahí están dejando de lado un patrimonio que puede ser fundamental para el futuro, pero no está pasando. ¿Qué ocurre, alcalde? Realmente creo que no hemos inculcado a nuestros hijos lo que ha sido la caficultura. Nosotros traemos de generación tras generación el cultivo del café,
pero nosotros como padres creo que no hemos inculcado eso. Ese es un tema. Y el otro tema es que nuestros hijos ya están viendo, aparte de una cultura de sembrar café, lo están viendo la parte comercial de negocio. Cuando ellos están viendo de que no es rentable, prácticamente están diciendo, ¿qué hago con un trabajo que no me es rentable para sobrevivir? Y la caficultura en estos momentos está dejando de ser rentable. Nosotros lo hacemos por el cariño que le tenemos, porque fue herencia que nos dejaron nuestros padres de cultivar café, que nos enseñaron desde niños, pero ya nuestros hijos ya no lo están viendo de ese tema. Lo están viendo desde el tema cuánto gano, cuánto invierto, cuál es el mercado que tiene esto. Y cuando ellos están viendo el gran sacrificio de uno de viejo, de tata, trabajando en su finca, y que cuando hace cuentas al final de la temporada de café y viene a decir muchas veces que ni los costos sacó, no es halagador para nuestros hijos, para nuestros familiares, y ellos están optando por otras situaciones que les está haciendo más rentable. Esta es una de las preocupaciones grandes que tiene la caficultura hondureña. En el último reporte de la cosecha 2022-2023, solo reportaron 96,000 productores. ¿Qué significa? Que de 110 estamos perdiendo 14,000 productores que ya no están reportando. Más la gente que está emigrando para Estados Unidos, que se está yendo y que está perdiendo sus fincas, que antes donde eran fincas, ahora son potreros para la ganadería. Cada día vamos bajando, decreciendo. Y esto al final, a quien va a llevar a un colapso es al país entero, porque vamos a dejar de producir esos 1.400 millones de dólares, vamos a dejar de producir empleo, de generar empleo, y el país se va a ver convulsionado totalmente. Yo creo que es el momento, Rosendo, de poder llamar al gobierno y decirle que es la oportunidad que tiene de poderse sentar con todos los involucrados, autores del café, para buscar esas políticas públicas que favorezcan a los productores. Y ya hay en la actual administración, alcalde Urbina, esa voluntad de sentarse con ustedes independientemente de los sentimientos políticos que hay, porque lastimosamente este es un tema que no lo podemos obviar, pero ahora ese es un punto fundamental para conversar, que usted simpatice conmigo, pero si usted ha tenido en el pasado un pensamiento contrario, no sirve, y sentarse con usted es un pecado. Es que en el café no deben de haber sentimientos políticos. Cuando usted siembra un palo de café, no le pregunta de qué partido político pertenece para poder ir a sembrar. Cuando usted está generando empleo, no pregunta de qué partido político es el cortador. Cuando usted genera divisas, no le preguntan el exportadora de qué partido político es. Yo creo que es el momento de dejar el sectarismo, de dejar los sentimientos políticos y sentarnos como sector café. Es lamentable, y decirlo, que a esta altura, a 20 meses de este gobierno, prácticamente no nos hemos reunido ni una tan sola vez en el CONACAFé, que es precedido por la presidenta de la República, y que no nos ha llamado a ninguna sesión para poder ver las políticas de mercado, las políticas que necesita el sector café a esta altura. Pero es el momento, todavía estamos a tiempo en este momento de crisis de la caficultura. ¿Por qué crisis? Porque tenemos bajos precios en el mercado, porque no tenemos mano de obra para poder recolectar el grano que ya con el cambio de temperatura, del cambio climático, se madura y no sabemos, no llevamos el control como antes, que sabíamos en qué tiempo maduraba, en qué tiempo era la floración. Hoy hay un trastorno climático. Y con todo esto, pues se pone más vulnerable lo que es la caficultura, y no podemos tener el control necesario, pero sí es el momento de que el gobierno intervenga de esa manera para poder ayudar al sector café, no queriendo atrapar las organizaciones ni queriéndolas hacer suyas para poder hacer de las organizaciones una estructura política. Es el momento de ayudar y colaborar para poder echar adelante la caficultura, y que del quinto lugar que tenemos en este momento no vayamos cayendo al cuarto el día de mañana con la cosecha que viene. Sí, el tema del financiamiento, Martín y Pedro, ¿cómo lo pueden definir ahora mismo? Porque es otro elemento fundamental para el desarrollo de los caficultores. Apoyo desde el Estado hacia ustedes que aportan. Efectivamente, Rosendo, creo que una de las cosas
que lo mencionaba el señor alcalde y presidente de la ANACAFE, es que deberíamos en este momento, como el gobierno, tener una política clara, definida hacia el sector productor de café. Una política donde se puedan definir la accesibilidad crediticia que podemos tener los productores. O sea, lo mencionaba Pedro, lo mencionaba Manuel, que no es tan apetecible para nuestros hijos estar en la caficultura, y eso es preocupante. Ya la caficultura ha caído en la tercera generación, cuarta generación, pero nuestra generación de hijos ya no les gusta, ya no quieren porque sienten que no es apetecible, no retribuyen todo el esfuerzo que nos deja a nosotros ser productor de café. Entonces, no hay una política clara que le diga a un productor, más bien es un problema ser productor de café e ir a un banco a presentarse. Es un problema porque lo primero que le piden son garantías urbanas, y los productores donde tenemos nuestras áreas de producción es en las montañas, es allá, y realmente a los bancos tampoco les apetece agarrar garantías rurales. No es para ellos un buen síntoma, y no digamos para los productores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los productores? Ir agarrando de acá, agarrando de un lado, buscando al intermediario, y siempre tenemos esa nebulosa, esa laguna donde no tenemos, como dicen, la mano de gobierno, en el sentido de decir, aquí estamos, como hacen en otros países que conocemos a nivel de Latinoamérica, que existen políticas claras para defender un rubro que hoy por hoy genera no solo 1.400 millones, generamos más de 1 millón de empleos a nivel del país, y eso es importante, y el gobierno no lo ha valorado eso. En este momento que hay una migración, necesitamos regresar al campo, pero con una política clara, pública y definida, para que sea apetecible para nosotros. Y a nivel de los demás entes del Estado que están llamados a tener una complementariedad, ¿la han observado? El caso de agricultura y ganadería, con el apoyo, con bonos, con la capacitación, que más allá de lo que pueden ofrecer las organizaciones, el Estado debería ser un servidor comprometido con ustedes, Pedro. Mire, se ha venido dando un bono cafetalero, se ha venido dando por parte de los gobiernos, no de ahorita, se ha venido dando. ¿Y ha sido positivo eso, o más bien ha sido enredar más política, mire, en el gremio? Por eso le decía yo creo de que ahí es donde viene lo que decía el alcalde Urbina, es de sentarnos todos ya, porque, o sea, no se puede estar dando un bono muchas veces, que muchas veces no llega directamente al productor. Quien conoce realmente la estructura del productor es el ICAFE. Pero si el gobierno se siente y viene y dice, señor ICAFE, venga, los voy a sentar, les voy a dar el bono, les voy a dar la parte financiera, pero eso sí, los voy a auditar. Eso debería ser para que también los que estamos acá en las otras instituciones no nos acomodemos, ¿va? Yo ya tengo el dinero, ya tengo el control, tengo el poder, ahora, porque muchos también que están en los puestos también deciden ser políticos después, porque nos gusta el bienestar. Es que la auditoría es clave en estos procesos, es clave, las auditorías son claves. ¿Para qué? Para que podamos llegar al productor, como dice Martín, necesitamos llegar directamente a él, que no tengamos ese desánimo en el productor. Mire, hay un tema, creo de que tenemos que incluir la parte financiera. Usted mencionó algo importante. En las capacitaciones del ICAFE, en las capacitaciones de los intermediarios, de los exportadores y todos los que estamos en esta cadena, tenemos que empezar a meter la inclusión financiera en los productores. Mire, el productor está lleno de charlas de fungicidas, está lleno de charlas de insecticidas, está lleno de charlas de la broca, o sea, ¿en qué me está afectando la broca? De viveros. Si usted le pregunta a un productor, todo lo sabe, pero necesitamos el otro, 2 puntitos. Necesitamos empezar a incluir la parte financiera, una inclusión financiera, porque si usted le pregunta a un productor, con todo respeto, de 10 que le preguntan, 7 de los productores no saben el costo de una manzana, cuánto gastó en los 3 años, no tienen registro.
Entonces, al final usted no sabe cuánto es su costo real del quintal producido al año. No tenemos eso. Y la otra realmente que necesitamos empezar a tener capacitaciones de una u otra manera de motivación. Dicen que yo no soy médico, pero yo he escuchado que todos necesitamos muchas veces ir donde un psicólogo. Muchas veces. Porque tanto que nos meten en un tema a veces hasta la creemos. Y es la realidad. Perfecto. Entonces necesitamos empezar a incluir también la parte de la inclusión financiera y la parte de motivación en las charlas que tengamos, traer un motivador. Dicen que nadie es profeta en su tierra. De repente no le creemos al amigo cuando nos da un buen consejo, pero traigamos un extranjero entonces, que nos diga cómo hacer las cosas. Levántate de ahí, estás acomodado, no puedes estar haciendo lo mismo, que alguien de afuera nos venga a decir las cosas entonces, pero necesitamos a alguien que nos motive, que nos levante de esta silla. Y decir, no, hombre, yo realmente estoy equivocado, yo realmente ni sé cuánto estoy produciendo, ni sé cuánto es mi costo en 3 años. Perfecto. Bueno, hacemos una pausa, ya venimos con nuestros invitados de hoy al cierre de Al Banquillo para revisar el tema del café. Que el gobierno empiece a ejecutar esos planes que tiene ahí, esas políticas públicas, no regalando 2 sacos de fertilizante. Eso no viene a solventar la problemática que tiene la caficultura. Eso solo es populismo. Nosotros necesitamos un plan que desde ya diga qué es lo que vamos a hacer hoy, mañana y hacia dónde vamos con la caficultura. Seguimos al banquillo en la parte final, punto sobre la mesa. Don Martín Rodríguez, ¿han pensado en ese flujo migratorio que está llegando por el paraíso, buscar algunas opciones de mano de obra temporal que bien la podrían encontrar entre tantos migrantes que pasa, o no es un tema que lo hayan considerado? Básicamente hablábamos de que para la recolección del café necesitamos, tenemos una mano de obra no calificada. Sin embargo, los mercados sí son exigentes al momento de que hacemos la recolección, porque lo malo que hagamos en la recolección, en todo el proceso, nos va a repercutir en la exportación de ese producto. Y realmente lo que nosotros hemos podido captar en este momento, que el que viene con una mirada para el norte va para el norte. O sea, nosotros como productores hemos estado viendo que muchos de nuestros vecinos, sus hijos, unos han agarrado al norte, otros se han ido a meterse a la policía porque sienten que es más apetecible. Es una preocupación fuerte. Rosendo, en plena temporada nos vamos a uno de los barrios que tenemos para la salida a las zonas cafetaleras, la colonia San Juan, la colonia El Carmen. Hay alrededor de unos 20, 25 vehículos desde las 5 de la mañana esperando que la gente ubique el vehículo que quiera irse para ir a cortar. ¿Y cuánto están pagando? Actualmente, bueno, como todavía no se ha iniciado en sí, como decía Pedro, estamos en la requema, sacar ese granito que está maduro ahorita nada más, pero es un grano carísimo porque prácticamente a veces uno lo hace al día, pero normalmente se maneja entre 50, 55 la lata, ¿verdad? Lo que nosotros, del galón, que en otros lados le mencionan, el balde. Así se ha estado manejando, y lo decía el presidente del Anacafé, Manuel Urbina, que si nos ponemos a hacer una relación de costo-beneficio, al final vemos que el costo es mayor que el beneficio que estamos obteniendo por la baja de los precios. Y es una cuestión que se da. Los precios en mayo, junio, julio se suspenden, pero cuando ya viene la cosecha, ¡pum!, se van para abajo. Perfecto. Esa es una de las situaciones que se da. Alcalde Urbina, ¿qué proyectan en cosecha? Hemos estado con variaciones de cosechar más de 10 millones a llegar a términos bajos, 7 millones y medio.
Bueno, igual, el pronóstico de cosecha para lo que es 2023-2024 es igual que el del año pasado, 7 millones de sacos, aunque va a variar en algunos departamentos que en otros. Por ejemplo, el departamento de Comayagua con 1.146.000 quintales. Para este año pues, vamos a bajar, vamos a perder ese primer lugar otra vez, pero en otros departamentos igual hay cosecha bastante y entonces esto viene a ser un equilibrio, a ser un promedio. Estamos esperando ese promedio de 7 millones de sacos, esperemos poderlo cumplir. Para eso necesitamos estar preparados con las vías de comunicación para poder sacar ese producto, con la mano de obra que debemos de buscarla y debemos de empezar a alistar nuestros cuartos, nuestras habitaciones para poder trasladar gente de donde sea, para no dormirnos en la ceniza, como dicen ahí en tierra adentro, para poder extraer ese grano, poderlo beneficiar y poderlo tirar al mercado. Ese es el reto que tenemos los caficultores en este momento, no dejar perder nada, porque cada grano que perdemos es dinero que estamos tirando a la basura, que ya se invirtió en fertilizantes, y hoy con los fertilizantes tan caros, los foliares tan caros, y que si no lo hace, pues sus fincas se van deteriorando y no espere cosecha en los próximos años. Entonces hay que darles esa atención necesaria. En este momento tenemos un reto que yo creo que lo podemos lograr con un objetivo. Perfecto. Con la unidad de todo el sector, con todos los que participamos en la cadena del café, poder extendernos, a poder unirnos, los exportadores, los tostadores, los intermediarios, con el productor y con el gobierno, que el gobierno empiece a ejecutar esos planes que tiene ahí, esas políticas públicas, no regalando 2 sacos de fertilizante, eso no viene a solventar la problemática que tiene la caficultura. Eso solo es populismo. Nosotros necesitamos un plan que desde ya diga qué es lo que vamos a hacer hoy, mañana y hacia dónde vamos con la caficultura. Muy bien. Un plan que el productor pueda sentirse beneficiado, que es parte de ese plan. Muchísimas gracias, Rosana. Gracias, alcalde. Un fuerte abrazo a usted, el alcalde Manuel Urbina, presidente de Anacafé. Cierro con Pedro Aguilar. Los valores agregados, la búsqueda de nuevos mercados va a ser fundamental, como señalaba Martín, para seguir siendo competitivos. De acuerdo. Honduras tiene clientes en todo el mundo, los exportadores. Y algo que importante que el ICAFE hizo es que no solamente le dio licencias de exportación, como dicen, a los grandes, también le dio licencias de exportación a los productores. O sea, un productor puede exportar directamente. Y yo, tal vez aquí pueda diferir con Martín lo que voy a decir, pero realmente lo más difícil no es producir, lo más difícil es conseguir el cliente realmente. Es como el que siembra tomate chile, lo más difícil es conseguir el cliente. Si usted va al supermercado con 1 libra de café, le paga el mes. Y para entrar al supermercado es un protocolo enorme, que eso desanima más todavía que tener falta de mano de obra, increíblemente. Pero nuestro potencial sigue siendo Estados Unidos, en Honduras, por rápido, por el pago rápido, el acceso, 5 o 6 días el contenedor está en Estados Unidos. Segundo, los precios tal vez no son tan halagadores, pero pagan rápido, contra documentos digitales, no ocupan los originales, pagan rápido. De ahí fortalecer el tema, como dicen, el tema de Alemania, nos compra mucho, Suiza, Inglaterra, España, todos esos países. Y la última opción que acaba la presidenta, que de una otra manera mucha gente no le gusta, y ahí también fíjese que del todo no está malo, en el caso de China, pero el problema es que somos malos vendedores, increíblemente. Somos malos vendedores porque una es que muchas veces el mismo gobierno manda comisiones que saben muy poco de café, no saben. Pero si usted analiza el tema de China, tiene 1.400 millones de chinos. Y ahorita el promedio anda en 9 tazas por año. De 1.400 millones por 9, le da un dato. Al final son como 38.000 contenedores que podría comprar ese país. Y alguien decía que los chinos compran barato. Sí compran barato, pero eso nos va a ejercer una presión para los demás países que nos compren a mejor precio. Porque si Estados Unidos le deja entrar a Europa, nos puede mejorar el precio porque dicen los chinos no están llevando el café. Y al final es competencia, oferta y demanda. Perfecto. Gracias a Pedro Aguilar, productor de la zona de Guaymaca, al igual que al alcalde Manuel Urbina, productor del municipio de Lajas, y a Martín Rodríguez, productor de la zona oriental del país, que nos han acompañado para revisar la temática de la caficultura
en esta temporada que ya ha iniciado. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.